Bien, bueno, ahora llegaré a mi parte. La sala en el Reino de Granada, el caso del Campo de Dalía. Este es el mapa que le pasé a Gabriel. Son unos mapas maravillosos del pleito del Marqués de Casablanca en 1807. Hoy hemos descubierto, de hecho, que es de un pintor almeriense que se llama Luis Burruezo, para el que no lo conocía, pero bueno, ahí está. Y hace un mes daba una charla con Sasi, que está por ahí, en el instituto bueno, en el colegio de las Marinas, aquí en el instituto de primaria, y yo le preguntaba, porque era una charla de Punta Antina, le preguntaba qué tiene que ver la Alhambra con Punta Antina, que a simple vista podría parecer que no tiene nada que ver la Alhambra con Punta Antina, pero bueno, en mi parte, pues vamos a ver, intentar descubrir qué tiene que ver ese monumento granadino con nuestro paraje natural. Bueno, por situarnos cronológicamente, el Emirato Nazarí de Granada se sitúa entre los siglos XIII y finales del XV, la conquista castellana en la Guerra de Granada entre el 82 y el 92, y se va produciendo un proceso de monopolio de la sal que ahora vamos a ver seguidamente. Bueno, por situarnos cronológicamente, digamos, estamos hablando del último estado musulmán de la península ibérica. Aquí tendríamos las salinas que existían en ese Emirato Nazarí: Ronda, Motril, La Malaa, Loja, Montejicar, Bacor, Dalía, Vícar, entre interrogaciones, como veremos ahora, y Cabo de Gata. Y aquí, bueno, por comentar un poco, las de Bacor, que están ya prácticamente desaparecidas, eran de un pozo de agua salada. Las de Montejicar siguen quedando algunos restos más o menos considerables de un manantial de agua salada. Las de Loja están peor conservadas, pero bueno, ahí están, de un manantial de agua salada también. Las de Ronda no se conservan. Las de La Malaa siguen en funcionamiento todavía, de un pozo de agua salada. Las de Motril, se dice de Motril, pero hoy es Torrenueva, en la zona de Torrenueva, que de hecho se ha construido sobre estas salinas de Motril. Eran salinas litorales, las de Dalías que veremos más adelante, y las de Cabo de Gata, que son también salinas litorales. Bien, es importante destacar este tema de las salinas artesanales que ya ha comentado José Manuel. No debemos entender estas salinas como unas salinas industriales hoy día, con un proceso muy claro, con una mecanización. Era un proceso claramente industrial que se basaba en aprovechar las condiciones naturales. La transición entre los nazaríes del siglo XVI básicamente es un poco confusa. Los datos que contamos sobre el periodo nazarí proceden del siglo XVI, por lo que a veces es complicado establecer los cambios y qué verdaderamente ha cambiado y qué no, así que por eso hemos decidido agruparlos para tratarlo conjuntamente. Aquí tendríamos estas señas de Motril en un dibujo de 1571, que desgraciadamente no contamos para la pedalía, pero ya vemos esas salinas, como digo, donde está hoy Torrenueva. Se establecen dos tipos de sal, la sal blanca y la sal prieta. La sal prieta era una sal de muy mala calidad, una sal que estaba muy contaminada, no era blanca, de luego, porque la blanca era otra, la blanca era de buena calidad, se vendía más cara. La prieta era la barata, estaba con los parduzcos tirando a negro, y saben por los documentos ya en el siglo XVI que en Málaga, que era donde se producía uno de los principales destinos de esa sal del Emirato Nazarí de Granada y luego del Reino de Granada, esa sal, particularmente la prieta, era totalmente rechazada, incluso la blanca a veces era también rechazada en esos salazones que se realizaban en Málaga, que de hecho ellos preferían la sal del puerto de Santa María, otras salinas que existen allí. En lo que respecta a la distribución y transporte de esta sal, sobre todo para las salinas litorales, las salinas interiores serían a través de... Vale, por aquí... Salinas litorales contamos con Motril, Dalía no es litoral, pero se encuentra en el litoral, y con Cabo de Gata, y con interiores el resto. Entonces, bueno, aquí tendríamos los salinas interiores, desde luego el transporte sería a través de arrieros, mientras que las salinas marítimas, salvo los casos, el transporte hacia Málaga, que sí parece que llegaban grandes buques de sal, en las salinas litorales el transporte parece ser que realizaba en barcos pequeños relacionados con la pesca. Las salinas tanto de Dalías como de La Malaa se establecen que eran propiedad de Yusuf Ben Comisa y Bulcacín el Mulech. Eran siempre personas cercanas al emir de Granada. En estos casos eran dos altos burocráticos. Las salinas
Estas de Motril que hemos señalado eran propiedad de Seti Fátima, una de las princesas nazaríes. Y es importante marcar que durante el periodo nazarí había una economía salinera más o menos libre, no había un monopolio por parte del Estado. Sin embargo, con la conquista castellana, sobre todo a final del siglo XVI, el Estado ya intenta controlar y consigue hacerse con la mayor parte de las salinas. Las de Motril, por su parte, se mantuvieron en propiedad privada. A ver. Vale. Y queremos ver también esa sal en la vida cotidiana, porque la sal tiene una relación importante con la pesca, la alimentación y la ganadería. En el caso de la pesca, ya hemos destacado su utilización para su relación con el transporte, que eran seguramente esos pescadores en pequeños navíos eran los que transportaban esa sal. Y el principal destino era la salazón de pescado. En la época se hablaba de anchovas, era un salazón de boquerones. Como sabéis, el pescado tiene un proceso de putrefacción bastante rápido, y la forma de consumirse en tierras del interior es básicamente con la salazón. Ahí nos encontramos continuamente de que los reyes de Castilla, de los reyes católicos y sus sucesores, están continuamente diciendo que se consuma sal del Reino de Granada, que se consuma sal del Reino de Granada, pero, como hemos dicho, en Málaga se prefería la sal del puerto de Santa María, y cuando no puede abastecer el reino esa sal, la importaban de esta zona. Por supuesto, la alimentación y el uso como condimento. Y la relación con la ganadería da la casualidad de que tanto Motril como Dalias, ya lo ha comentado Lorenzo, eran dos zonas de destino de esas cabañas ganaderas, sobre todo en invierno. Por tanto, vemos una vinculación doble, tanto en Motril como en Dalias, entre ganadería y salina. De nuevo, los reyes insisten mucho en perseguir a quienes importaban sal. Se insistía en que los ganaderos, que los pastores, no trajeran sal de fuera, sino que consumiesen la del propio reino. Y se relatan también periodos de robo de la sal, porque tengamos en cuenta que algunas salinas estaban muy desprotegidas por estar en la costa, y en la costa estaba deshabitada por la piratería, y era frecuente el robo de esa sal. Otro uso relacionado con la ganadería es el curtido del cuero. Aquí tendríamos ese puerto de Málaga, el principal puerto del Reino de Granada. Y ahora vamos a ir tras la pista de nuestro oro blanco, digamos acercándonos al puente almeriense y llegando a los antecedentes romanos. En Roda de Mar se han establecido al menos tres zonas de salazones. Turaniana, aquí tendríamos un anzuelo romano que se encuentra en el Museo Arqueológico de Almería. Por supuesto, la Posidonia, no se debe olvidar que la riqueza pesquera que tiene esta zona se debe en gran parte a la barrera de Posidonia oceánica que rodea nuestras costas y que permite esa riqueza pesquera. Bien, aquí hablamos de Turaniana. Aquí estaría en el número 6 las piedras de salazones, digamos en la parte sur, la parte que más pega a Roqueta. Aquí tendríamos en este plano de Gabriel José Cara Rodríguez, de Juan Pablo Jacubi, sobre todo, ese sistema, esa relación entre los salazones y la salina. Aquí tendríamos Turaniana con las piedras de salazones que hemos comentado. Los cocones se llamaban así por los roqueteros cerca de la ermita de la Santa Cruz, hoy desaparecido. Lo que se encontraba en la escuadra de reserva, que lo estudió ya Lorenzo, también desaparecido. Estaban en la zona de la actual lavandería industrial que hay en la urba, también se llama la zona Buenavista, en aquella zona. Y digamos, es importante remarcar el tema de los salazones. Los salazones necesitan sal. Hasta ahora hemos dicho que esa sal se trata de una recolección superficial, pero efectivamente se producía sal en estas zonas porque estas albuferas, como ya ha comentado José Manuel, eran saladas. Por tanto, es importante remarcar esa vinculación. Aquí tendríamos el levantamiento de esos salazones de la cueva de reserva, como digo, ya desaparecido. Y es curioso como en Cabo de Gata también encontramos ganadería, también encontramos salazones y también encontramos salinas. Por tanto, esa relación no habla ese hecho no habla de esa relación histórica entre salazones, salinas y ganadería. No sé si me ha quedado algo aquí por comentar. No.
Bien, aquí llegamos a lo grueso. No soy de poner mucho texto, pero hay testimonios interesantes que hay que poner. Estas sábanas tienen un evidente origen nazarí. Romano ya sería más cuestionable, pero tenemos un testimonio de Ibn al-Hatif del siglo XIII sobre Talía, que habla que posee amplias praderas en donde pasta el ganado y por consiguiente su riqueza agrícola es tan importante como pecuaria. Por tanto, vemos ganadería y luego dice, hay salinas que producen sal permanentemente. Por tanto, vemos de nuevo, salina en el campo de Alía en el siglo XIV a 1300 a lo largo del siglo, y nos vemos vinculación ya en el siglo XIV entre salina y ganadería. Hay un documento muy interesante en la contabilidad de la sal de 1134, porque hay siempre dos topónimos que han ido circulando, que son Modaguara y Jata, que tal Lorenzo menciona en su libro con Jorge Cara Rodríguez. Y siempre han sido un poco ambiguos, muchos autores te lo encuentras que lo mencionan y dicen, a lo mejor se corresponden con las actuales salinas de Roqueta, y lo dejan siempre muy en el aire. Lorenzo nos comentó que Modaguara posiblemente hiciese referencia a la redondez, un topónimo árabe, que Modaguar significa redondo, y algo tan sencillo que se nos ocurrió como consultar un diccionario, pues Jata significa largo, alargado. Qué casualidad que tenemos Modaguara, Jata. Bueno, es que este mapa iba después, este mapa actual. Tenemos Modaguara y Jata, la salina vieja y la salina de Cerrillo. Por tanto, conocemos el topónimo árabe, como denominaban los nazaríes, y no sabemos si anteriormente, como denominaban a ambas salinas en aquella época. Además sabemos, bueno, la identificación es lógica, la redonda es una señal redonda, pero es que además tenemos un documento del archivo de Almería en el que se habla de que una salina estaban de un lado, otras eran de otro. Por tanto, y las salinas Modaguara corresponden a la parte de Almería. Luego tenemos la parte de Entina, que a Entina se corresponde, ahora venía esto. Este es un mapa un poco más posterior que el que ha mostrado José Manuel, pero bueno, me gustaba porque era en color. Vemos Modaguara, Jata y Entina. Modaguara redonda, Jata alargada. Luego tenemos Cetibucir, que Cetibucir nos inclinó por pensar que podría ser Guardias Viejas, porque son las únicas salinas más que hay en la zona. Ceti, hemos dicho antes que Ceti Fátima era la propietaria de las salinas de Motril. Ceti significa señora. Aquí tenemos Cetibucir, por tanto puede ir por ahí los tiros, pero Bucir no encontramos qué significa, así que ahí se queda la hipótesis. Pero en esta contabilidad aparece Torre del Esparto. Si buscáis por internet las torres que tenía Roqueta, se mencionan como una lista. Básicamente es como una letanía. Torre del Esparto, Torre de Cerrillos, Torre Bermeja, Torre de los Bajos, Torre de Rambla Honda, Torre Quebrada. Muchas veces ni se paran a ubicarlas, ni se paran a pensar que quizá son dos nombres distintos por una misma torre. Y aquí llegamos a este mapa maravilloso de 1807, en el que además viene aquí lo que significa cada letra. Tenemos la M, que es el castillo de Roquetas con la Roqueta, la A, que son Salina. Aquí se llama Moadara, pero teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, sería una corrupción de ese nombre. Por supuesto, este mapa estaría basado en fuentes del siglo XVI, porque en esta época ya no se usan esos topónimos. Y además, esto nos remarca cuál es Modaguara. Estos dos puntillos que aparecen ahí son Salina, Jata. Y esto, la J, Corralona, son Entina. La L, por ejemplo, Torre de Entina. Efectivamente, aquí tenemos esa salina. Y además tenemos por aquí la O y la N. Vamos a buscar la O. La O es sitio y Torre de Rambla Honda y la N es Torre del Esparto. Básicamente la Torre del Esparto es la actual Torre Quebrada. Hemos contrastado, evidentemente este documento nos permite descartar que la Torre del Esparto sea la Torre de Rambla Honda. Otro documento nos permite descartar que sea la Torre de los Bajos. Y además, como se observa una cosa muy curiosa, y es que las torres que son redondas son castellanas
la Torre de Cerrillo, el Castillo de Roquetas y la Torre Rambla Honda son circulares y son castellanas, mientras que las torres cuadradas N y B, que es Torre Bermeja, son nazaríes. Por tanto, eso nos permite afirmar sin género de duda que la Torre del Esparto es Torre Quebrada, que la volaron con dinamita y hoy queda esto. Pero, no obstante, a pesar de eso, esto nos permite afirmar más grande o más pequeña que existían unas salinas, como ha adelantado ya Lorenzo, en la ribera del Algaida. Lo cual siempre hemos insistido mucho en decir, no, las salinas que hay hoy día en la Algaida son del siglo XX, y es cierto. Pero esto nos permite hablar de unos antecedentes nazaríes. Por tanto, pues seamos bastante positivos porque es un valor añadido que tiene esta zona que tanto defendemos. Y aquí, bueno, a ver, por ahí era. Bien, no encontramos ninguna representación gráfica de esas salinas, pero siempre aparecen, porque suponemos que dejaron de funcionar en el siglo XVI, final del siglo XVI, que tuvieron una vida muy corta, pero siempre en la Algaida aparecen unas lagunas. Aquí aparece Torre Quebrada, Torre del Esparto, que por tanto estaría ahí esa vinculación. Bueno, aquí aparece Torre Rambla Honda, de nuevo. La Rambla Honda es la actual Rambla de la Hortichuela, que desemboca en la zona del seminario de verano, de la casa de espiritualidad, etc. Y aquí encontraríamos en este mapa de 1700... Lo tiene por aquí. Aquí. Encontraremos las salinas viejas y las salinas de Cerrillo. Son interesantes los caminos, y en esto llegamos a Vícar, porque hay otro documento en el que se habla de salinas de Vícar. Manejamos dos hipótesis, que esas salinas de Vícar sea otra forma de llamar salinas de Alía en su conjunto, o que realmente estén hablando de estas salinas de la Torre del Esparto, porque efectivamente Vícar era la población más próxima y con los caminos más accesibles, como ya ha mostrado Lorenzo. Aquí tendríamos esa ubicación, digamos, esto es un mapa de lo moderno, de principios del siglo 1954, en la que tendríamos esas 5 salinas que existieron en el campo de Alía: Molaguara, Jata, Entina, Guardias Viejas, que identificamos con Cetibucir, aunque es que no hay otra posibilidad. No hay otra, y Torre del Esparto. Porque además existía la albufera, existía el sitio, existía el lugar donde se producía sal. Hay una pileta de salazón cerca, también, o sea que ahí hay una continuidad en el posible uso. Y además un portezuelo, que el portezuelo ha sido identificable en fotografía aérea hasta el año 45 en el vuelo americano, y además hay fotografías de estructuras modernas, de estructuras de principio del siglo XX, de las salinas de Guardias Viejas, en lo que fuera el portezuelo, en el interior de la rada en la ensenada del portezuelo. Es decir, que todo eso confluye en que hubiera una salina ahí que siguieran en explotación en esa época, aunque evidentemente no tenía la entidad de explotación que la otra. Por el afluente seguramente de agua, seguramente, y me permite ya porque el afluente de agua, la entrada de agua tanto en Punta Entina como en Sata, hay una gran participación del agua que entra subterránea por debajo de esa banda arenosa que hemos visto que se ha formado en el Holoceno. Ahí entra agua, también entra por escorrentía superficial, pero la escorrentía superficial y la descarga del acuífero central, ese que nos ha dado tanta fama al poniente, eso que le ha dado tanta agua al poniente, descarga el acuífero La Marina, Valerma La Marina. Bueno, pues ese acuífero descarga en La Redonda, en la Mondaguara. Además hay fuentes, se ven la fotografía aérea, se identifican con una fuente. En Punta Entina también se ven fuentes, manantiales, surgencias de agua dulce, y tienen ese tipo de aportación. Y Guardias Viejas, pues sencillamente la entrada sería por agua subterránea y no daría la suficiente como para mantener la explotación con una entidad a lo largo del tiempo. Hasta que en el siglo XIX cambia el concepto salinero. Una cosa que yo quería decir en colación a lo que él está diciendo, para que veáis, tenemos que cambiar el chip. O sea, no podemos pensar en una salina romana nazaríe de un salinero como el que conocemos ahora sacando sal. Era absolutamente diferente, únicamente aprovechaban, rastrillarían
Por eso no hay apenas evidencia, apenas hay rastros de ellas, porque aprovechaban charcas donde afloraba la sal, por los motivos que he estado contando, y aprovechaban sencillamente esa sal superficial. Al aprovechar esa sal superficial se llevaban a otras sustancias. Si era marina, si era de procedencia marina, no solamente llevaba cloruro sódico, llevaba hasta 60 sustancias diferentes. Eso es lo que le daba esa mala calidad al agua, no sabían separarla. No se sabe separar el agua, el cloruro sódico, hasta mediados del siglo XIX. Así que todas esas salinas, todo ese funcionamiento de salinas, en esa época son salinas de temporada, de temporeros, como hemos visto antes, de jornaleros, de mucha afluencia de jornaleros, para sacar la sal rápido, tenerla y tenerla esa sal asegura que no pueda sufrir robo. Bien. Comentar que las salinas de Guardia Vieja fueron bombardeadas en la guerra civil y ahí cesaron su... Ahora estamos en esa discusión, pero bueno, hay un documento que dice que fueron bombardeadas, dejaron de funcionar las salinas de Guardia... Bueno, las salinas de Guardia Vieja dejan de funcionar en el año 36, se dice que hay un bombardeo sobre las instalaciones, estamos buscando a ver si encontramos alguna evidencia testimonial del bombardeo, porque sí hay fuentes que la citan, incluso hay un informe de la propiedad de Unión Salinera que lo indica. No hay otro rastro, pero bueno, dejan de funcionar en el año 36. Bien, sí. Sí hay una cosa que observamos en las fuentes, y es que mientras que las fuentes sobre todo de Simancas o de la Chancillería de Granada, digamos, fuentes externas a Roquetas, hablan simplemente de salinas de Dalía o salinas de Vícar. Cuando descendemos, digamos, a archivos más locales, al archivo de Almería, digamos, que sí tendrían más contacto con el territorio, es ahí donde observamos esa diferenciación entre las 5 salinas que existían. Y es importante un tema que la salina siempre tiene relación con la ganadería, también tiene relación con la defensa. Aquí de nuevo mucho texto que no me gusta ponerlo, pero es que son unos textos maravillosos. Hablando de la peligrosidad, se dice que es un campo despoblado de 5 o 6 leguas donde no pueden ni osan estar personas por guarda ni de otra manera por miedo y peligro de los moros de Allende. Por tanto, hablamos de la peligrosidad de esta salina, y ahora veremos después cómo se realizaba ese comercio en esa salina y cómo cargaban esa sal. Se menciona siempre en las fuentes, digamos, una torre o especie, se habla de estancia, que sería Nazarí. Se habla además de que una torre que debe ser sustituida por otra, es menester hacerle torre. No se debe hacer donde está la estancia porque está más de media legua metida en tierra. Hace hacer junto a la mar para que puedan destruir los navíos. Esta estancia de las salinas, que hasta hoy estaba un poco difusa, yo me atrevería a identificar con la Torre Bermeja, que se encuentra en el interior, porque además, haciendo los cálculos de la media legua que se cita, no puede corresponderse con una ubicación cercana a la torre de Cerrillo. Y además se indica que la torre que se haga tiene que ser junto a la mar. Por tanto, vemos que para mejorar esa defensa de la salina, que era un producto muy valioso en el antiguo régimen, la torre que se encontraba, de hecho es la B, que no la B, Torre Bermeja. Sí, bueno, se habla de un mojón y aquí está la torre. Se avanza esa torre hacia la letra C, que es la Torre de Cerrillo. Y de nuevo en la Torre de Cerrillo se habla de que la punta que hay en el comillo de la salina y la encina está señalado y se tiene que hacer una torre de la ordinaria para descubrir un desembarcadero que hay. Por tanto, no habla de embarcadero para las salinas porque poco producto en la zona habría que embarcar, aparte de la sal, por donde muchas veces han saltado moros en tierra y han hecho daño. Y esa es la justificación para que a finales del siglo XVI se construya la actual Torre de Cerrillo. Sabemos que había que defender la costa en aquella época y torre había que poner en un sitio, pero las torres se sitúan estratégicamente en sitios concretos y la estrategia de situar esta torre aquí era por la salida. A ver qué se va. Bien, y de nuevo en 1505, y esto es interesante, se habla de que muchos pastores iban a comer en la dicha sal con su ganado y aunque la hurtaban. Por tanto, vemos robo de la sal por parte de esos ganaderos, ganadería de nuevo en el campo de Alía y ganadería ligada a la salina de Punta Alpina. De nuevo aquí, descendiendo un poco más a lo local,
aquí no se habla de sal blanca, se habla de sal Longeli o Longeli, que no he descubierto qué significa todavía, y de sal prieta, que es esa sal de mala calidad. Con respecto al comercio, se habla de que a comprarla es el día señalado de mercado, que se ayunta gente a comprar la dicha sal y que de otra manera no os han ido. Es decir, marineros, pescadores u otras gentes de la mar se juntaban para acercarse a esta zona tan peligrosa y poder embarcar esa sal, entre otros sitios, por la Laja del Palo, que antes no he comentado, porque le iba a comentar ahora, que ha estudiado Gabriel, y con esa vinculación que debería tener con la salina. De nuevo, para concluir, aquí tendríamos el mapa de las 5 salinas que están todavía en proceso de investigación, pero que, como digo, podemos afirmar que tienen un origen nazarí, que existían 5 salinas, que quizás la Torre del Parto no sea de menor entidad, pero es cierto que en el documento de 1934 se habla en igualdad con respecto a la otra salina. Por tanto, alguna entidad debería tener. Además, habla de montones de sal acumulados en Torre del Esparto. Por tanto, montones de sal debería haber allí. Y bueno, muchas gracias. Muy bien.